buenas tardes, compañeros de UDG. Mi nombre es Luis Moya y el día de hoy les vengo a presentar nuestro proyecto integrador. Este es acerca de un CMS. Nosotros vamos a identificar los conceptos básicos de la generación de riesgos y conocer los diferentes marcos de referencia. Dentro de esta opción vamos a definir los sistemas de información y vamos a conocer los marcos de referencia de la gestión de riesgos. Como segundo bloque vamos a identificar los conceptos necesarios para elaborar un análisis de riesgos, así como conceptos necesarios para determinar los mecanismos de mitigación. Es decir, vamos a evitar que nuestro CMS sea atacado por algún tipo de persona malintencionada. Dentro de este vamos a identificar los activos y su criticidad, vamos a listar las vulnerabilidades y amenazas, vamos a identificar los controles actuales de seguridad, vamos a calcular la probabilidad de vulnerabilidades que tenemos actualmente y vamos a determinar la magnitud de ese impacto. También vamos a tener un mapa de riesgos, a identificar las estrategias y la mitigación de estos riesgos y vamos a proponer algún tipo de control para mitigarlos. Perfecto. Nuestro CMS, nuestra banca electrónica es Control Manager System, basado principalmente en PHP. Dentro de realmente es como lo comento, es una banca electrónica. En esta los clientes van a poder operar sus operaciones SPAY, SPID, TF, Forex, como bien se menciona en este apartado. Vamos a ver los diferentes módulos, vamos a ver las bases de datos, vamos a estar calculando las conexiones y vamos a estar validando los riesgos, vamos a evaluar estos riesgos que tiene nuestro CMS actualmente. Esta banca electrónica, como ya se mencionó, cuenta con diversos sistemas de seguridad. O sea, como lo había mencionado en tareas anteriores, muestra diversos bloques de seguridad que, por ejemplo, son un single sign-on, una autentificación de token, una sesión de cierre de sesión al momento de hacer un cambio de IPs, por ejemplo. También tenemos nuestro sistema de seguridad con la cual nosotros validamos cualquier tipo de operaciones. O sea, al final tú te lo guías a tu cuenta de banca electrónica, pero para realizar cualquier tipo de operaciones necesitamos de una autentificación de token. Okay. También para poder iniciar la sesión necesitamos de un código CAPTCHA. O sea, todos estos pequeños puntos realmente tienen varios conceptos atrás. Por otro lado, también tenemos el manejo de 3 servidores principalmente de interfaces para gestionar toda la información, en el cual 4 servidores son los que realmente extraen la información de los clientes. O sea, tenemos 3 como para las diversas funciones, pero tenemos 4 servidores independientes de información, de las cuales nuestro CMS va a estar solicitando la información, extrayéndola. Okay. Nuestro servidor API, por ejemplo, maneja los blotters de la operación del sistema, es decir, al momento de realizar una operación, ustedes saben que todas las operaciones deben de llevar un folio, por ejemplo, un SPAY, un SPID. Entonces, nuestro sistema de API es lo que va a realizar este tipo de folios, que esos son los que van a poder ustedes consultar en qué momento se realizó la operación, si esta fue exitosa, si hubo algún tipo de cancelación, si la operación está transitoria. Tenemos un servidor de app con diferentes módulos. En este sistema solo se direcciona hacia otros servidores, como ya lo había mencionado antes. O sea, contamos con 3 servidores base, es SPID, SPAY, TEF, y aparte de eso tenemos otro servidor con el cual podemos operar Forex. ¿Sí? Okay.
Vamos a dar una pequeña explicación. Aparte de esto que ya les había explicado, tenemos el servidor de Speed, Spade, Dev, Forex y aparte de eso, aparte de sus aplicativos, cada uno tiene una base de datos independiente. Dirección y compromiso. Este tipo de gestión de riesgos realmente consta de mitigar cualquier tipo de riesgo que podamos tener en nuestra institución. Vamos a mantener unos niveles de seguridad altos para que el cliente pueda operar sin ningún tipo de problema. Vamos a tener obviamente restricciones por parte de la institución, en este caso el banco, pero realmente nosotros venimos a hacer como pequeños ataques éticos hacia el banco para que podamos ver el tipo de vulnerabilidades que tiene. O sea, al final esto lo puedes tomar como un tipo de white flag, ¿sí? Debemos de tomar en cuenta que esta institución maneja datos personales del cliente, por lo que el tema de seguridad de la base de datos, tanto la base de datos como protegerlos, simplemente las cuentas de los clientes, o sea, el que tú entres al Cash Management Service, a su banca electrónica, que no se esté viendo información que otras personas pueden utilizar en contra, ¿no? Reconocer los marcos de referencia de gestión de riesgos. Miren, por ejemplo, el marco de gestión de riesgos es un estudio que está organizado y debe de valorar diversos aspectos. Uno de estos ejemplos son el contexto externo, que es el ambiente que rodea la organización, políticos, financieros, competitivos, clientes externos, etcétera. Como ya se los había mencionado, esta institución es japonesa. Entonces, realmente, aparte de las políticas nacionales de aquí de México, necesitamos hacer match con los clientes japoneses, con la banca matriz. Como contexto interno, estudian organizaciones a través de estructuras organizacionales, con esta capacidad de recursos, conocimientos, normas políticas obviamente adaptativas. También tenemos la importancia de la determinación del contexto, que es tener el conocimiento de los elementos internos y externos de la organización para facilitar tanto en nuestro papeleo como en ejecución el tipo de políticas y de gestiones de riesgo que se deben de estar siguiendo, ¿sí? Reconocer los márgenes de referencia, por ejemplo, esto dentro de la implementación me refiero a los procesos de gestión de riesgo, la política, que es toda la parte administrativa, está haciendo los manuales, el análisis, toda esa parte de documentación, la estrategia, el tiempo, cuánto tiempo nos va a llevar a nosotros a hacer ese tipo de análisis, la gestión de riesgos, los requisitos legales y reglamentarios, el mecanismo de comunicación y las decisiones tomadas con ciertos objetivos. ¿A esto a qué me refiero? A que nosotros vamos a estar mitigando los riesgos, pero con un cierto objetivo. Supongamos que el día de hoy me voy a dedicar únicamente a validar el nivel de seguridad que tengo en un login. Ok, vamos a atacar el single sign-on que tenemos dentro de nuestro CMS, y para esto es a lo que me refiero con alinear los objetivos. O sea, vamos a hacerlo parte por parte. Primero, cómo es que vamos a entrar, cómo es que operamos una vez que entremos, etcétera, etcétera, ¿sí? Para la revisión de los marcos de referencia debemos de tomar en cuenta lo siguiente: el establecimiento de las responsabilidades y autoridades necesarias. O sea, no porque nosotros vengamos a hacer un análisis de riesgo significa que nosotros vamos a entrar directamente a la banca, ¿no? Tenemos que dar un seguimiento, necesitamos dar obviamente documentaciones de qué es lo que vamos a realizar. Vamos a asignar recursos necesarios, tanto humano, material como monetario. Obviamente nosotros vamos a tener
2, 3, 4 personas para este tipo de solicitudes, material, computadoras. Como no puedes meter equipos externos, tienen que ser internos, entonces también se debe de meter cuántos equipos vamos a requerir y obviamente cuánto es lo que se va a cobrar por este tipo de solicitudes de operaciones, de análisis, ¿sí? La integración de los gestiones de riesgo es el proceso que se desarrolla en la organización. Obviamente nosotros vamos a tener como institución un análisis de riesgo, pero ¿qué va a pasar? Como nosotros no somos una institución de informática, o sea, de seguridad informática, nosotros tenemos que solicitarle a personal externo que realice este tipo de análisis de gestiones, ¿sí? Por ejemplo, vamos a necesitar un project manager. Este se encarga de darle un seguimiento a las áreas responsables del proyecto. Vamos a dar el tiempo, cómo se va a realizar y obviamente a todo esto le vamos a tener que dar un conocimiento que son los stakeholders, ¿sí? Vamos a tener un risk manager o un coordinador, que esta es la persona encargada de darle seguimiento a las áreas, revisar los avances que se tienen hasta el momento y entregarles, obviamente que el papeleo, ¿no? Las directrices institucionales, ¿ok? Vamos a tener un project sponsor, que es el encargado de dar a conocer los principios del proyecto, vamos a dar a conocer los desafíos del proyecto, vamos a dar a conocer los detalles del proyecto mediante esta persona hacia, digamos que el área de sistemas en general, ¿sí? Tenemos el Business SMI, que ayuda a hacer el análisis de riesgo, obviamente las consecuencias que tiene sobre todo esto, el impacto y las prioridades de riesgo que tiene el CMS, ¿no? Obviamente no es lo mismo darle una prioridad baja, por ejemplo, a un código CAPTCHA, que darle una prioridad de un flujo súper pequeño al acceso, por ejemplo, ¿no? Los dos vienen de acceso, pero obviamente necesitamos cifrar la contraseña y posteriormente debemos de validar el código CAPTCHA. Una mejora continua se determina por la eficacia de la gestión de riesgos y el proceso de plan de seguridad de la gestión de riesgos y las desviaciones que se presentan. Por ejemplo, si se toma una decisión para mejorar este tipo de riesgos, obviamente esa decisión tanto debe de ser importante, o sea, debe de ser de gran impacto o de un problema, un impacto considerable, como que tiene que ser de algún tipo de cobro que valga la pena, ¿no? O sea, no me voy a dedicar a hacer a lo mejor un acceso que me cuesta $100,000 por un acceso que a lo mejor tengo algún pequeño tema, como por ejemplo mi acceso de seguridad de token, que también es un tema muy importante, y a lo que tiene, a lo mejor el token me sale en 150,000 pesos y a lo mejor necesito también mejorar mis cifrados del código CAPTCHA. Obviamente vamos a darle un tipo de prioridad a cada uno de estos. De este lado vamos a estar manejando algunos de los activos que tenemos. Como ya les había mencionado, tenemos 3 servidores para puros servicios, SPID, SPEI y TEF, más aparte obviamente los de Forex y otros, que esos ya vienen, digamos que un poco más fuera de este CMS. Al final tiene que ver, sí, pero vamos a ver ahorita nada más algunos de los de la base de datos y otros de los del sistema. Como por ejemplo tenemos servidores de DRP con servidor Windows Server. Este tipo de criticidad, como bien lo van a ver de este lado, la mayoría son críticos, se van a basar en ISO, COVID y en algunos casos como por ejemplo la autentificación, entre otros, que también se maneja por la Autoridad de México, la CNBB o Banxico, ¿sí? Vamos a tener el tipo de criticidad para el activo, ¿no? Por ejemplo, el ERP, que tenemos clase en medio, podemos asumir este tipo de riesgos.
tenemos servidores switches, routers, que son los que nos proveen de internet, los que nos dan algún tipo de conexión, conexión general del banco. Este tipo de activo pues es alto, pero asumimos que tiene un buen nivel, entonces asumimos un tipo de riesgo, ¿no? Tenemos el servidor de token de RCA, este también es un nivel alto, se reducen ciertos riesgos también. Administradores de red, como ya les había comentado, en anteriores servicios de internet. Administradores, switch routers, también tenemos un riesgo medio alto. También en todo este tipo de temas vamos a asumir un riesgo. Por ejemplo, servidores de información. Para este tipo de situaciones, sí, tiene que mitigarse el riesgo, es un riesgo bastante alto, entonces se tiene que mitigar. Porque se tiene que mitigar, vamos a validar qué tipo de acciones se pueden realizar para mitigar este tipo de situaciones. Servidor de base de datos, otro es el Information Data y el sistema de autentificación. También viene por sistemas de Linux, Windows Server, y podemos también absorber este tipo de riesgos. Vulnerabilidades y amenazas. Como pueden ver, tenemos phishing, ataque de DDoS, warning hole, SQL injection, Swift, exploit, robo de logs, manipulación de datos, o sea, ese y entre otras tantas que son riesgos que al final día a día los tenemos, ¿no? ¿Qué se debe de hacer, por ejemplo, en phishing? Tenemos estafadores actualmente que buscan obtener obviamente algún tipo de solvencia económica, obviamente infringiendo la ley, haciendo pasarse por organismos, entidades, posiblemente hasta por mí, ¿no? Pueden tratar de suplir mi información. Para este tipo de riesgos que tenemos nosotros, tenemos obviamente que reconocer cierto tipo de información y podemos caer en algún cierto engaño. O sea, realmente es más por la parte en la que posiblemente nos llega un correo, un sobre en el que dice, ¿sabes qué? Necesitas de banco X, venimos, te traemos información de nuestro banco para que lo conozcas, para posiblemente hasta de alguna autoridad como la CNBV, como Banxico. Nos llega un tipo de sobre, el sobre nosotros lo abrimos, tiene una USB para descarga de información y ¡pum!, ¿no? De ese lado tu sistema ya está vulnerable, ¿no? Ataques de DDoS, que son cuando personal no confiable maneja tus equipos de forma remota. En este tipo de situaciones, por ejemplo, nosotros tenemos justificaciones porque bloqueamos cualquier tipo de dispositivo, USBs, teléfonos, simplemente está por llevar un tipo de mouse, ustedes son bloqueados de este lado del banco. Como les comento, el SQL injection, que es una técnica de inyección de SQL malicioso, en el que páginas maliciosas o usuarios, posiblemente usuarios también con algún tipo de necesidad, pues realizan algún tipo de movimiento, intentan ingresar a un equipo y ese equipo es administrador de un servidor, y pues también tenemos ahí un tipo de riesgo, y ese puede ser tanto interno como externo, no necesariamente tiene que ser del banco, ¿no? Tipo de vulnerabilidades y amenazas 2. El sistema de Forex es un sistema que se encuentra por proveedores. Realmente todos tenemos algún tipo de proveedor para todo tipo de operación, y este es uno de los ejemplos que voy a dar. Este es un sistema embedido a CMS, es decir, está dentro de nuestro CMS. El usuario puede ingresar a un servicio de internet público, y en supongamos que, por ejemplo, yo me voy a una Starbucks, entro a mi cuenta, logueo bien, todo bien, perfecto, y al momento de nosotros que no realizamos un cierre adecuado de nuestro sistema de CMS, a lo mejor hay una persona que está fuera
está realizando algún tipo de ataques y valida que esa página sigue activa. Entonces vamos a suplir la IP que tenemos actualmente, supongamos 192.168.1.15. Esa misma IP la voy a poner yo en mi equipo, vamos a enmascarar la IP y entonces yo ya puedo operar en su equipo, en su banca electrónica actualmente, ¿no? Entonces hay que validar ese tipo de situaciones. Actualmente nosotros tenemos un sistema de single sign-off en el cual después de 9 minutos se va a realizar un cierre de sesión, obviamente si no tiene ningún tipo de actividad, o también cuando nosotros realizamos algún cambio de IP. O sea, a lo mejor estás simplemente en la oficina, tienes un SharePoint de este lado, te cambias de lugar, es otro SharePoint, cambias de IP, simplemente por eso nosotros te cerramos también la sesión. Es una forma de seguridad para que tú te mantengas seguro en tu ambiente, ¿sí? Por ejemplo, simplemente hasta un termostato, como ve lo manejo aquí, un termostato si no funciona en nuestro sitio de site puede ocasionar diversos problemas, como por ejemplo que los servidores se calienten y calentándose los servidores que ya no funcionen, el sistema se cae completamente. Obviamente para eso tenemos un sistema de DRP. Nosotros tenemos un sitio alterno en algún otro lado, ¿no? Tenemos políticas para servidores, tanto los API, los app, servidores web, como por ejemplo nosotros aquí estamos manejando el servidor web número 19 de CMS, servidores de aplicativos como Tommy, Calypso, autentificación de usuarios. Tenemos también políticas para los equipos, para las computadoras, que obviamente si viene una descarga no te afecte en tus actividades, no se descompongan los equipos, todo este tipo de activos. Autentificación de contraseñas, estas van manejadas obviamente por cifrado, por un programa que se llama HSD, servidores, por ejemplo, de T-, todos estos van a venir obviamente por algún tipo de firewall, antivirus, vienen los equipos encriptados, principalmente las computadoras que vienen laptops, por ejemplo, tenemos algún tipo de contraseña, obviamente esta se cambia cada 30 días. También nosotros tenemos un sistema en el que para realizar un cambio en algún servidor necesito de 2 personas, tanto nuestro IT governance como nuestro sistema de control, nuestra área, como así decirlo, de InfoSec, información de seguridad de la información, perdón. Tenemos activos como los diagramas de red, que son aplicativos que cuentan con diferentes módulos y llaves y que incluyen la administración de sistemas de seguridad, configuraciones, etcétera. Se escribe mayormente como aplicaciones de base de datos, aplicaciones web, servidores, controles de seguridad. Tenemos como firewalls, IPS, Citrix, etcétera, etcétera. También tenemos el diagrama de acceso de datos, el cual necesita de un periodo de uso de certificación por cada aplicación. Esto que se requiere, que yo quiero entrar con mi usuario S1234, ¿qué voy a hacer yo primero? No necesito solicitar una nueva contraseña, la ingreso, esta obviamente va a ir en paralelo con otro sistema como el HSD, que bien antes lo había mencionado, y una vez que se autentifique yo puedo entrar. Obviamente también esto va restringido por nuestras IPs, y si en algún momento llega a tener más de 3 intentos consecutivos, erróneos obviamente, se bloquea el sistema. Tenemos el diagrama de base de datos. Este es bastante similar. Cabe mencionar que para cualquier tipo de situaciones nosotros no utilizamos ningún tipo de acceso remoto a servidores que obviamente no tengamos dentro de IP. Si fulanito quiere entrar a un servidor con una máquina que nosotros le prestamos porque es un proveedor, simplemente no va a poder.
necesita hacerlo presencial, físico en el equipo. Se validan los sistemas de riesgos de 3x3 para los sistemas de activos de CMS del banco, donde validamos el estado de la gran mayoría de los riesgos, tanto pequeños, medianos como altos, y obviamente en nuestro análisis se actualiza el nivel que tenemos en promedio, ¿no? Para, por ejemplo, nuestro sistema de red, nosotros podemos ver que tiene una gran medida, nosotros tenemos un impacto medio sobre esto. ¿Medio a qué me refiero? A que no necesariamente nuestro sistema es inseguro, simplemente necesitamos tener un mayor control. O sea, dentro de nuestro análisis podemos validar que, aparte del análisis que nosotros tenemos, aparte de los firewalls, aparte de las contraseñas, aparte de todo ese tipo de administración minuciosa, nosotros tenemos otro tipo de sistemas que actualmente ya pueden mitigar otro tipo de riesgos. Obviamente para todo eso necesitamos realizar los cambios por un proyecto, ¿no? Tenemos el acceso a base de datos, en el cual podemos ver que aquí el riesgo es mucho mayor. Una alimentación de datos, que es cuando el área, por ejemplo, de operaciones captura nuevo cliente. En este lado podemos ver que la mayoría cae como un tipo de riesgo bajo. En los directorios que tenemos actualmente con nuestros servidores, aquí, como bien podemos ver, nuestra medida entre medio y alto es casi paralelo, entonces no hay mayor problema. Sí tenemos que mitigar todavía más riesgos, pero tenemos un sistema bastante seguro. Como pueden ver, aquí yo les presento el mapa de nuestro CMS, en el que, como bien les comento, operaciones locales viene de este lado. Tenemos operaciones web, que por ejemplo son SPAY, que son transferencias de pesos, SPID, que son dólares, DEF, etcétera, etcétera. Esto vienen por diferentes servidores, contadores, vienen a un sistema de CMS, como ya les comentaba, el Cash Management Service, el sistema de SPAY, el sistema de Tommy, que todos estos vienen mediante una base de datos de SQL. Una vez que el cliente realiza una operación, podemos ver que se registra una operación nueva en el sistema. Nosotros tenemos el sistema nuevo de operaciones y cayendo se elimina toda esta parte, no hay ningún problema, pero si cae en sí, debemos de validar la operación. Esto quiere decir que va a pasar por ciertos filtros también, que viene el hotscan, el área de quién es quién, el de PGJ también me parece que se está validando de este lado. Todo este tipo de análisis, más bien todo este tipo de operaciones se va hacia una área, y esta área se encarga de analizar lo que es nuestro sistema de PLD. Todo esto se va a un servicio que se llama Tommy. Tommy en esta parte va manejando las lecturas de las operaciones. Como bien lo podemos ver, tiene algún tipo de nomenclatura, ¿sí? Estas nomenclaturas también vienen FXI, MFX, SAT, FXI, dependiendo del tipo de operaciones, es como se va registrando. Obviamente un tipo de folio de nuestro lado y un tipo de folio que viene por el área de Banxico, para que ustedes también puedan validar las operaciones que se hacen en el banco, ¿sí? Aquí pueden ver ustedes nuestro sistema de CMS, que es el Cash Management Server. Tenemos nuestros sistemas de tantas versiones en español como en inglés, nuestros productos, términos y condiciones, horarios de servicio, etcétera, etcétera. También aquí pueden ver nuestra documentación, nuestra área cualitativa, cuantitativa, misión, visión, valores, etcétera, etcétera. Lo que a nosotros ahorita nos interesa es esta área, banca electrónica CMS. Una vez que ingresas aquí, te va a aparecer la siguiente ventana: usuario, contraseña, sincronización de token, por ejemplo. Principalmente cuando un cliente ingresa mal su token, o que alguien estaba tratando de realizar algún tipo de acceso, se va a bloquear su token.
simplemente con el token, aunque tenga el usuario y contraseña, ya no pueden ingresar. Aquí, por ejemplo, ya les presento el área del Cache Management Service, Cache Management Service, en el cual tenemos resumen de operaciones, movimientos, inversiones, depósitos referenciados, tenemos provisionales, pagos de doméstica, terceros, confirmaciones de Forex, y este es el área de nuestras operaciones. Así es como realmente se ve hoy en día. Por ejemplo, tenemos un tipo de estrategia de mitigaciones de riesgo. Por ejemplo, simplemente en el usuario, en el ID, la aplicación no debe de tener cuentas genéricas, contraseñas. Yo al momento de realizar un alta de un cliente, el sistema me lo va a manejar, y hasta que nosotros mismos le marquemos al cliente es cuando su cuenta se activa, su cuenta puede ingresar. O sea, aún cuando el cliente ya tenga un usuario o una contraseña, necesita ser validado por nosotros. Nosotros tenemos que validar con el cliente que realmente le está llegando a la persona correcta. Este tipo de sistema enumera los clientes, tiene un sistema ascendente, pero el tipo de contraseña que se le da al cliente, como ya bien lo mencioné, primero validamos que realmente es el cliente el que le estamos dando esta contraseña, y se le da un tipo de contraseña que en ese mismo momento también nosotros validamos que el cliente esté ingresando, y una vez después de eso, pues tenemos una confianza de que usuario, contraseña, todo tipo de operaciones viene siendo manejada por el cliente mismo. Tenemos las autorizaciones, como bien se los mencioné, en nuestra plataforma. Nosotros tenemos cualquier tipo de acceso que en algún momento se valida mediante un token. Por ejemplo, de este lado validamos que la aplicación aprovecha con facilidad el control de acceso establecido en la plataforma de Windows AD, que es el Active Directory, para autentificar los usuarios. Esta aplicación tiene la capacidad de ingresar al banco fácilmente mediante InfoSec, es decir, que tiene una interfaz de aplicación para reducir periódicamente hojas del cálculo, CSV, el ID del usuario, aplicaciones con nombre completo, funciona, si no funciona, qué funciones tiene respectivamente. La aplicación puede ser admitida con un rol de capacidad, solo lectura. Es decir, nosotros dentro del banco no podemos hacer algún tipo de acceso por nuestra propia cuenta. Todo tiene que ser manual de parte del cliente. Contraseñas, como ya se los había mencionado, nosotros tenemos una política junto con el Banco de México, con la CNBB, para realizar un cambio de contraseña que no es genérica. O sea, cada contraseña que se le da al cliente es puntualmente diferente, ¿sí? Configuraciones de seguridad. Las aplicaciones tienen un manual de configuración de seguridad para asegurar los componentes de la aplicación, es decir, módulos de administración, configuración, sistemas operativos, base de datos, servidores web, etcétera, etcétera. Todas las interfaces en general, ¿no? La aplicación tiene una capacidad con ODBC, que es una capacidad de generar reportes. O sea, se aplican algunos queries a la aplicación, nos saca el vaciado de la información y con eso se saca el reporte. Tenemos cuentas privilegiadas, como ya se los había mencionado. Cada cuenta necesita estar validada a la IP y necesita también tener algún tipo de servicio que esté en una lista blanca y que nosotros podamos validar el tipo de acceso, ¿no? Tenemos diferentes eventos. Todos estos eventos se van guardando por logs, por TXT, que son la captura de la información que se está realizando de cada uno de los eventos. Por ejemplo, usuario que se está logueando, contraseñas, las IPs donde se están logueando, qué tipo de terminales se está utilizando, si utiliza una TPV, el nombre del recurso, si es Chrome, Firefox, Internet Explorer,
Obviamente vamos a tener un único ID, el tipo de evento cometido por el usuario, si hay tiempo que excede, si el tipo de operación fue exitosa o fue cancelada, si el nombre de estación de trabajo, dirección IP siguen siendo los mismos. Vamos a ver los orígenes. También puede que algún cliente como ya se los había mencionado, que esté maquillando su IP, pues vamos a poder verlo también de ese lado y posiblemente podemos llegar a ver quién es el que está utilizando este tipo de cuentas. Tenemos los mails, por ejemplo, tenemos un mecanismo para notificar a los clientes de algún tipo de cambio de contraseña, lo que se desea hoy en día agregar. Yo en el momento en el que realizo un cambio de contraseña, el mismo sistema me comenta que se realizó un cambio de contraseña, y en caso de no ser yo el que realizó este cambio de contraseña, podemos bloquear las cuentas, ¿sí? Como ya se los había mencionado, tenemos accesos a SMS, autentificaciones, inicios de sesión fallidos, inicios de sesión detenidos, inicios de sesión exitosos, cambios de contraseña, algún cambio de cuenta. Por ejemplo, si algún tipo de cuenta es mancomunada, es cuenta unificada con alguna otra empresa hermana, también vamos a validar esta parte. Función de la criticidad del sistema. Obviamente nuestro tipo de sistemas viene manejado por una red, por lo menos que sea WPA, que es nuestro sistema de seguridad con el que actualmente tenemos que trabajar. Cualquier usuario que esté manejando WEP ya no va a poder realizar ningún tipo de operaciones. Necesita hacer WPA o WPA2, ¿sí? Va a proporcionar diversos registros sobre los eventos que se están realizando. Obviamente, si hay algún tipo de actividades sospechosas, también vamos a validar esta parte. Vamos a hacer vamos a darle la disponibilidad al cliente, pero obviamente vamos a tener que guardar mucho su información. Como ya se los había mencionado también, necesitamos que el cliente tenga sus cuentas encriptadas, que no se vea la información de sus cuentas al momento de ellos ingresar, ¿no? O sea, que ellos mismos sepan qué es, pero que no se muestre a los demás por cuestiones de seguridad. Mira, como yo les había comentado, esta es mi presentación. Yo les estoy haciendo un análisis de la gestión de riesgos de un CMS, un Cash Management Service. Realmente fue muy grato poder realizar el análisis. Hubo muchos temas bastante interesantes para ver, muchísima información que no puedo brindar por el corto tiempo que tengo, pero esta es mi presentación y me dio mucho gusto. Mi nombre es Luis Moya, quedo a sus servicios. Gracias.